Vamos a dar la bienvenida a la transmisión. Todos los que están conectados, Dios le bendiga. Lo esperamos el próximo domingo aquí. ¿Y qué le parece si oramos para poner en manos de Dios esta palabra? Pues Padre, hoy te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has traído con lazos de amor y nos has permitido estar aquí. Te damos gracias, Señor. Hoy oro yo para que tú me ayudes, precioso Espíritu Santo, a dar esta palabra, Señor, con excelencia, con diligencia y como tú quieres hablarla a tu pueblo. Hoy oro, mi Dios, para que me des gracia y favor a tus ojos, a los ojos de los que escuchan esta palabra y que dé un fruto, Señor. A ti sea todo honor, toda gloria, toda alabanza y todo poder en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo cree que se llama la prédica? Ebenecer. Ebenecer, ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y mire, ebenecer es una palabra que escuchamos y hay muchas palabras en la Biblia que tienen un significado muy profundo que si las estudiamos pueden generar algo en nuestra vida, una transformación en nuestra vida. Y la palabra ebenecer significa piedra de ayuda. Yo traje mi piedra, mire, es lo más grande que encontré, pero esto es una piedra. Y ebenecer en la Biblia es una palabra hebrea que originalmente esta palabra era el nombre de persona, de niño. Ebenecer era nombre de niño. Y en la Biblia se utiliza en dos partes de la Biblia, en Primera de Samuel. Y la primera parte que se utiliza ebenecer significa un lugar. Acompáñenme a ebenecer. Ebenecer significa un lugar que era un lugar donde iba a acampar el pueblo de Israel. En Primera de Samuel 4:1 dice: encontramos que es un lugar y los teólogos y arqueólogos desconocen su ubicación exacta, pero se cree que estaba cerca de la ciudad de Afec. Y en Primera de Samuel dice: Israel salió al encuentro de los filisteos en batalla y acampó en Ebenecer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Entonces aquí vemos que en la Biblia primero se representa como un lugar donde acampó. Y después se utiliza Primera de Samuel también como una piedra de recuerdo. Anteriormente dijimos que era un lugar y también la utiliza Samuel, la erigió entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenecer y dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Si usted lee ahí abajo hay una concordancia y dice que significa piedra de ayuda. Y mire, para entender por qué era una piedra de ayuda, no vamos a leer porque es mucho, desde Jueces hasta Samuel. Le voy a resumir la historia para entender por qué Samuel le puso Ebenecer. Y mire, el pueblo de Israel se acuerda que en Jueces, en el libro de Jueces, vemos que el pueblo de Israel se le olvidó toda la paz que había tenido con su líder Josué. Y el pueblo de Israel empieza a caer en una decadencia moral tremenda. Y en el libro de Jueces el pueblo hace lo malo, roba, miente, tiene ídolos, le va muy mal, se arrepiente, Dios le ayuda, le pone un juez, después se le olvida y vuelve a caer. Es un círculo vicioso. Vuelve a caer en ese pecado, en esa decadencia moral, le va mal, pide ayuda, Dios le ayuda y así. En todo el libro de Jueces vemos ese patrón. Y el pueblo de Israel había caído en idolatría, tener ídolos y por lo tanto muchas cosas que no agradaban a Dios. Después pasamos al libro de Ruth y se ve la misericordia y la fidelidad de Dios. Y después pasamos al libro de Samuel. Y el libro de Samuel empieza con la historia de una mujer llamada Ana. Y a lo mejor usted ya se la sabe, pero yo se la voy a contar. Ana era una mujer, estaba casada con Elcana. Y ella en su corazón anhelaba tener un hijo. Su anhelo era tener un hijo y no había podido. Entonces Ana, fíjese, Ana cada año subían a ofrecer holocaustos y a orar. Y Ana cada año oraba, por eso que ella anhelaba. Y en esa ocasión Ana está orando así, derramando su corazón, pero no se oía voz.
Y el sacerdote dice, ay, esa señora de estar borracha, estoy parafraseando, pero dijo, ¿y tú mujer que estás borracha? Y ella dijo, no, mi señor, he derramado mi corazón a Dios. Y el sacerdote le dice, Dios te haga como has pedido. Ana dice que después de orar, dice que Ana se levantó, no estuvo más triste y comió. Eso significaba que esa situación en Ana no comía y no sé si usted ha experimentado una tristeza profunda a tal grado que no come. Yo en un tiempo sí me sentí así y bueno, Ana volvió a comer y Ana oraba por Samuel. Más adelante Ana se embaraza, tiene a su niño y ella le dijo a Dios, Señor, el hijo que yo tenga te va a servir a ti. Lleva a Samuel, nace su bebé. Cuando es destetado, lo lleva con el sacerdote Elí para que Samuel fuera preparado en lo espiritual para servir a Dios. Y ahí crece Samuel en estatura, en sabiduría, en el servicio para con Dios. Y ahí mismo estaban creciendo los hijos de Elí. Y los hijos de Elí, el sacerdote, que era el que le enseñaba a Samuel todo el servicio, ellos no tenían temor de Dios. Y así como el pueblo habían caído en situaciones que no agradaban a Dios. Y bueno, Samuel sigue creciendo, es llamado por Dios y en una ocasión Samuel estaba dormido y escucha que le dicen Samuel. Y él va con el sacerdote Elí y dice, ¿me llamaste? Y le dijo, no, vete a dormir. Y eso es recurrente varias veces. Y entonces el sacerdote Elí entiende que es Dios el que lo está llamando. Y le dice, Samuel, la próxima vez que escuches tu nombre, vas a decir, heme aquí. Y ahí es cuando Samuel recibe ese llamado para ser el líder del pueblo de Israel, el profeta del pueblo de Israel. Y Samuel crece, sigue creciendo. Pero ahí se va al capítulo 4, yo se lo voy a ir contando, nada más váyase al capítulo 4 para que vea, dice, los filisteos capturan el arca. Porque el pueblo no se había arrepentido, el pueblo seguía haciendo lo malo, y entonces fíjese, el pueblo estaba en guerra con los filisteos, y el pueblo en lugar de orar a Dios y decir, Señor, ayúdanos, y arrepentirse, el pueblo se trae el arca de Dios. El arca de Dios representaba la presencia de Dios, y se la trae al campamento, pero no hay arrepentimiento, la trae como un trofeo, como pensando, esto nos va a salvar, pero no hay arrepentimiento en el pueblo. El arca de Dios representaba la presencia y era muy importante para el pueblo de Israel. Cuando el arca llega al campamento, todos se regocijan y gritan, ¡ah! Gritan así, tan fuerte que se estremeció y los filisteos tuvieron temor y dijeron, este es el Dios que envió las plagas a Egipto. Vamos a atacarlos. Entonces los filisteos van y atacan al campamento del pueblo de Israel, le quitan el arca del pacto y mueren muchos israelitas. Ahí ganó la batalla los filisteos. Dentro de los que mueren están los hijos de Elí, porque el juicio había caído sobre ellos, porque ellos habían perdido el temor de Dios. Y en esa guerra mueren muchos israelitas. Y uno de la tribu de Benjamín logra escapar y es el que le avisa a Elí y al pueblo, el arca del pacto ha sido llevada con los filisteos. Y en ese momento también muere Elí. El arca del pacto era muy importante para el pueblo. Y hasta ahí vemos cómo el pueblo todavía no se arrepentía y había un juicio ahí. Luego pasamos al 6. Pero mire cuán importante es el arca de Dios. Los filisteos se llevan el arca y entonces lo primero que hacen, ellos idolatraban al dios Dagón y entran al templo del dios Dagón y ponen el arca del pacto. Y al siguiente día, esa estatua del dios Dagón aparece inclinada al arca del pacto. Entonces los filisteos la vuelven a acomodar. Al siguiente día, el dios Dagón ya no tiene cabeza ni manos, solamente queda el cuerpo. Y no solo eso, viene un juicio sobre los filisteos. Empieza una plaga de ratas,
se empiezan a llenar de tumores malignos y empiezan a morir muchos filisteos. Y entonces hacen su junta a los príncipes y dicen, creo que ha venido el juicio del Dios de Israel sobre nosotros, hay que regresar el arca. Y dicen otros, sí, y aparte de regresar el arca, hay que darles un presente como expiación para que se aparte todo esto de nuestro pueblo. Y dicen, vamos a enviar una caja con un regalo, que son bolas de oro, ratones de oro, y todavía dicen, vamos a ponerlos en 2 vacas, y si esas vacas se van hacia donde está el pueblo de Israel, es que el juicio sí venía de él, y si no, es que fue pura coincidencia. Y ellos hacen eso, ponen el arca de Dios, ponen el regalo, y las vacas se van, y el pueblo de Israel recupera el arca de Dios. Y hasta ahí, pues vemos que el pueblo no se había arrepentido todavía, y los filisteos eran fuertes, ¿no? Y ahí me acompaña a 1 Samuel 7 y al 3. Ahorita les leí todo el contexto, ¿verdad? De por qué es Ebenezer. Y ahí si me acompañan vamos a leerlo. Dice, Samuel, juez de Israel. Espero a que lleguen ahí. Ok. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os vuelves a Jehová, quitas los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparas vuestro corazón a Jehová y solo a él servir, él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová, es decir, se arrepintieron y dejaron de hacer lo malo. Y Samuel dijo, reunir a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Subraye eso, yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y con mucha razón, porque venían de una guerra donde ellos habían ganado. Y fíjese lo que dice. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. También subrayé eso. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Anoche relampagueó, ¿alguien escuchó los relámpagos? Bueno, pero a días anteriores hubo uno bien fuerte, no sé si lo escucharon, que se escuchó súper fuertísimo. Así yo creo que más potente. O sea, Dios hizo que tronara tan fuerte que los filisteos tuvieron temor. Y ahí fue, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y luego me ayudan a leer el 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y yo traje esta piedra, pero realmente no sé si era una piedra más grande, pero la piedra era visible y la piedra representaba el que tú la veías y decías, hasta aquí me ayudó Jehová. Es como reconocer la ayuda de Dios. Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Y entonces Samuel dice eso, y si se va abajo en la concordancia dice que significa piedra de ayuda. Así fueron sometidos los filisteos, y fíjese, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel
las ciudades que los filisteos le habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y fíjese, vemos que en la Biblia hay dos significados: Ebenezer, el lugar donde acamparon, y Ebenezer cuando Samuel dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y qué aprendemos de ese pasaje? Muchas cosas hay que aprender de todo lo que vimos ahorita. El punto número 1 que yo aprendo, Dios me habló a mí, es que esta piedra que significa Ebenezer representaba como una piedra del recuerdo, una piedra conmemorativa de Ebenezer. Era un altar al Señor. Sin duda fue un testimonio de la ayuda especial recibida en aquel momento difícil. Esto representa la ayuda en un momento difícil que usted recibió, y un reconocimiento agradeciendo esa ayuda, y fue algo que era visible. Cuando el pueblo la veía decía: Ebenezer es cuando nosotros nos arrepentimos. También nos recordaba que ellos se habían arrepentido antes, y les recordaba que Dios les había dado la victoria. El propósito de Samuel al erigir esta piedra Ebenezer fue ayudar al pueblo a recordar los tiempos de castigo y los momentos en que Dios ayudó. ¿Y para qué uno tiene que recordar algo tan bueno que Dios hizo en nuestra vida? Para agradecer. Cuando uno tiene un momento, mire, todos aquí tenemos un momento Ebenezer, no hay nadie que no lo tenga, pero Dios nos va a recordar esos momentos. Y los momentos Ebenezer son esos momentos en los que usted dice: es que solo Dios pudo haber sido. No hay manera, solamente Dios pudo haber sido. Y yo ahorita le voy a decir unos ejemplos. Fíjese, la piedra estaba visible, y le voy a poner varios ejemplos. Un ejemplo: alguien que logra vencer el cáncer y tiene una cirugía y tiene una cicatriz, y los doctores decían: usted se va a morir, tiene tantos meses, pero Dios le da todo. Todo estaba en contra, todo, pero Dios me ayudó. Esa es su Ebenezer. Otro ejemplo es las adicciones. Es bien difícil salir de una adicción si no es por la ayuda de Dios. Y a lo mejor esa persona está sumida en adicciones, no puede salir, pero Dios le ayuda. Y ese es su Ebenezer, que dice: yo soy sobrio, yo soy libre, pero es gracias a Dios. Porque yo solo no podía, lo intenté una vez, lo intenté otra vez, lo intenté otra vez, y cuando Jehová me ayudó, yo pude ser libre de la adicción. Otro ejemplo, fíjese, hace tiempo vino un pastor que la primera vez que yo lo escuché predicar, me impresionó. Él era un expandillero, y él predicaba que andaban las pandillas y se drogaba, vendía drogas, hacía muchas cosas malas. Y luego se levantaba la playera y decía: mire, tenía rajado por aquí, balazos por acá, tatuajes por todos lados, pero ese era su Ebenezer. Ese pastor, fíjese, lo balacearon, le metieron cuchillo y Dios lo salvó. Dios lo salvó en la muerte natural, pero no solamente eso, Dios lo preparó y ahora predica, va a los hospitales a predicar, vino aquí hace poco. Y de verdad que tiene una unción de Dios para transmitir el evangelio. Ese es su Ebenezer, sus cicatrices, sus tatuajes, ¿de dónde los sacó Dios, verdad? Y ahora lo prepara y él predica el evangelio. Otra situación, por ejemplo, es la restauración de un matrimonio. Cuando oras por un hijo, cuando tu anhelo como Ana es tener un hijo y no llega, solamente a lo mejor la mujer que lo pasa mes a mes lo puede sentir, el esposo también, pero es una situación que puede generar mucha tristeza.
Y cuando esa oración es escuchada y ese hijo nace, es Ebenezer. Todo decía que no. Hicimos tratamiento in vitro, hicimos esto, el otro, pero Dios dio el hijo. Y cada uno de nosotros aquí tiene un Ebenezer. Mire, una vez vi en las noticias un carro chiquito, se estrelló abajo de un camión. Haga cuenta que agarró un papel y lo hizo así bolita. El carro estaba así, todo chiquito. Increíblemente, al Señor no le pasó nada. O sea, lo entrevistaron y todo porque dijeron, es que fue Dios, ¿qué más? O sea, el carro quedó de verdad, pérdida total. Y al muchacho no le pasa nada. Ese es el Ebenezer. Esa es la situación que me recuerda, Señor, tú tuviste cuidado de mí en ese tiempo. Tú me ayudaste, por eso yo estoy aquí. Y el día de hoy, si usted tiene un recuerdo de un Ebenezer, donde usted diga, solo Dios pudo hacerlo, escríbalo en su devocional o piénselo, ¿verdad? Y Señor, de aquí solamente tú me pudiste haber sacado. Denle un aplauso a Dios. Y miren, Dios es bueno. El Ebenezer me hace recordar para agradecer a Dios qué es lo que tengo y que a lo mejor pudiera ya no estar aquí, pero sin embargo Dios tuvo esa misericordia conmigo. Otro punto que aprendí yo en esta lectura fue la oración. ¿Cómo empezamos el tema? Ana oró. Dice que Ana deseaba tanto un hijo que Ana oraba largamente y cada año iba y ella oraba. Mire, el poder de la oración reside en Dios mismo, quien escucha y responde las peticiones de sus hijos, permitiendo que se manifieste su voluntad y poder en el mundo y en la vida de las personas. Y mire, orar es hablar con Dios. Orar es, usted habla con Dios, usted le expresa su sentir como Ana, lo que usted necesita, sus proyectos, sus sueños, y también escucha a Dios. O sea, la oración no nada más es pido y pido a Dios. La oración es, yo hablo con Dios, Dios me escucha y yo escucho. Y mire, la oración es un diálogo sincero. Por eso es que en la oración no puedo fingir, ay Señor, estoy bien contenta, porque Dios conoce todo. Y uno va y dice, Señor, estoy afligida, me siento triste, o estoy muy contento, o tengo esta situación. Eso es orar, orar y hablar con Dios. Es un diálogo sincero que nos acerca a su propósito. Cambia nuestras vidas al alinear nuestra voluntad con la suya. Y nos capacita para experimentar su fuerza espiritual, y siempre que se haga con fe, perseverancia, humildad y en el nombre de Jesús. Fíjese, la oración a veces Dios va a decir que sí en su tiempo y a veces Dios va a decir que no, pero cuando oramos Dios te da la paz y Dios te fortalece y más adelante dices, ya entendí Señor, ¿por qué era no? Y cuando contesta en su tiempo también uno dice, gracias Señor, porque tú contestaste a todas las oraciones que yo hice. Y la oración es muy poderosa, mire, todos yo creo que aquí, aparte de tener un momento de Ebenezer, cualquiera puede pasar aquí y dar un testimonio de la oración, ¿sí o no? Sí, amén. Y dice que la oración es un medio para comunicarse con el Padre Celestial, para buscar su guía y para desarrollar una relación cercana y personal con Dios. Entonces usted viene a orar, puede orar en su casa, usted puede orar cuando va al trabajo, cuando viene del trabajo, cuando está lavando los trastes, cuando está regando sus plantas, usted puede hablar con Dios, esa relación con Dios. Y fíjese, en este pasaje vemos dos situaciones en las que se ve el poder de la oración. En la primera es en Ana. Ana no tenía hijo y ella deseaba un hijo y oró mucho tiempo por ese hijo y dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli lo observaba. Ana oraba, iba y ella le decía todo a Dios. Luego dice, ella comió y no estuvo más triste en el 18. Y luego en el 27 dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí.
¿Y qué aprendo yo de esto? Que yo debo orar por mí misma. Usted debe orar por usted, por las situaciones que usted tiene. Es bueno orar por uno. Y por el otro lado vemos que Dios contesta, y fíjese, la voluntad de Ana era tener un hijo y se alineó a la voluntad de Dios, porque nace Samuel, que es el profeta que Dios va a usar para liberar a su pueblo. Sí, ve cómo la oración Dios te da en el momento lo que necesitas conforme a su voluntad. Tal vez tardó mucho, amén, el niño de Ana, pero cuando nació, Dios usó grandemente a ese varón, a ese profeta. Y por otro lado vemos la oración de Samuel. Samuel, que era el profeta de Israel, Dios lo preparó, y no sé, por eso le dije que subrayara. Dice, y Samuel dijo, reunir a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros. Aquí vemos cómo la oración hacia otros, la oración que nosotros hacemos hacia otros y que otras personas hacen por nosotros, es poderosa. De verdad, ahorita le voy a decir por qué. Yo lo experimenté de ese modo. Y dice más adelante, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y clamó Samuel a Jehová, y Jehová le oyó. Y clamar, fíjese, clamar es una oración profunda, ferviente, confiando en que Él escucha y actuará. Y yo vi esto y dije, wow, la oración de Ana le dio a Samuel. Y luego Dios usa a Samuel para bendecir al pueblo. Y yo aprendí, y siempre mis hijos me dicen, ¿no vas a hablar de nosotros, verdad? No, nunca hablo de ustedes. Pero es que es imposible cuando tú te subes aquí, tú hablas de lo que Dios hace en tu vida, ¿no? Dándole la gloria a Dios. Y mire, yo experimenté esta oración y le voy a platicar. Pues todos tenemos diferentes cosas que nos preocupan o que pensamos dependiendo de la etapa que estemos. Y pues mis hijos, uno va a entrar a la universidad y otro va a entrar a prepa. Y yo me sentía como con una responsabilidad, así mucha responsabilidad, porque yo decía, yo tengo que guiarlos, qué van a estudiar, qué dones les dio Dios, cómo los van a usar. Así me sentía yo. O sea, Dios sabe que así me sentía, y si me equivoco, y yo tengo que ayudarlos, ¿no? Y entonces me dice Mayrani, mi hijo va a entrar al Cebetis, tiene que agarrar una especialidad, y a Mayrani va a entrar a la universidad, tiene que agarrar una carrera, y a mí me generaba eso. Y yo oraba y de verdad, yo no había experimentado eso. En cada etapa de los hijos experimentamos situaciones diferentes, pero ahí yo me sentía como un peso así aquí de tengo que ayudarlos, porque soy su mamá y los papás estamos para guiar a los hijos. Y me dice a Mayrani, yo quiero estudiar medicina. Y yo le dije, ¿medicina? No, pues son muchos años, piénsalo bien, son muchos años, hay que estudiar mucho, y luego las mujeres pues tienen que tener hijos. Y yo traté no de desanimarla, sino de mostrarle la realidad. Y tienes que estudiar bastante. No, ma, es que a mí me gusta. Y de verdad yo decía, sí le gusta. Y bueno, yo dije, Señor, ya tenía la responsabilidad que sentía. Y ahora dije, bueno, vamos a sacar la ficha en la UAC, y es bien difícil entrar. Y ese día, fíjese, le voy a hablar de la oración porque yo sentía esa carga, y venimos al clamor de oración. ¿Vino usted al clamor de oración? Bueno, yo vine al clamor de la oración. Y a veces usted viene aquí y usted sonríe, pero realmente nadie sabe cómo se siente, solo Dios. Porque yo me sentía mal, o sea, sentía una carga pesada. Y cuando ora el esposo de Juanita, ella ora por los hijos. Y él empieza a orar por los hijos y yo me quebranté. Yo me quebranté porque es como si Dios hubiera escuchado lo que yo necesitaba oír, de verdad. Y yo dije, yo de aquí salí bien en paz, porque venía así. Y bueno, les sigo contando la historia, pero quiero que usted vea el poder de la oración. Y yo sentía eso, y sabemos que es muy difícil entrar en la UAD, es muy difícil, presentan 2,000, quedan 150.
le saco la ficha, le pago el curso y yo veía que Mayrani estudiaba, comía, estudiaba, dormía, estudiaba, comía, estudiaba y eso me generaba más presión a mí, porque yo decía, Señor, por favor, que pase si es tu voluntad, no tengo otra opción, es mi única opción, yo no puedo pagar otra escuela, de verdad, pero era una oración desesperada, porque oraba y no descansaba, o sea, era una desesperación porque Dios me dijera, sí, 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 y luego le decían, puede pasar todos los exámenes, pero si no pasa el psicométrico, aunque saque y de verdad, usted le puede preguntar a las de la célula, me ayudan en oración, mañana presenta Mayrani psicométrico, por favor ayúdenme a orar, me ayudaban, eran 4 exámenes, por favor ayúdenme en el examen que sigue, mañana presenta a las 9, ayúdenme a orar, todos los exámenes pedí ayuda, pero lo que yo quiero decirle con eso es que también me sentía así, o sea, yo la veía estudiar y decía, ¿y si no queda? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y un día y yo la veía ella también ya muy cansada de tanto estudiar y le dije, vamos a la célula, Mayrani. Y vine a la célula y le dije a mis compañeras, oren por a Mayrani. Y usted no puede entender cómo me sentía yo y escuchar la oración de Juanita, de Normita, de Esther, de Lupita, de la pastora, de cada una de ellas. Yo salí de la célula así, o sea, hágase tu voluntad, Señor, sí va a quedar. Pastora me dijo, cómprele la bata. Y yo salí contenta, aunque no hubiera quedado, Dios me dio esa paz. Por eso cuando yo vi la oración dije, sí es cierto. Y yo le di la gloria a Dios, porque es muy difícil, mire, no nada más yo estaba orando. El primer día del examen me tocó una niña al lado y su mamá la abrazó, hasta sentí así y le dijo, es su segunda ocasión que presentaba y le dijo, este año sí quedas, hija, y oró por ella. No nada más yo estaba orando, no nada más a Mayrani estaba orando, había mucha gente orando por sus hijos, pero Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Y mire, cuando yo leí esto dije, la oración es poderosa, Señor. Y me encuentro una amiga y le digo, gracias a Dios, mi hija quedó. Ella no conoce de Dios y me dice, sí es gracias a Dios, pero también porque ella estudió. Y como ella no conoce, le dije, sí, también estudió. Y al siguiente día me dice Mayrani, le digo, hija, dale las gracias a las que oraron por ti. Y dijo, sí, ma, porque yo siento que la oración me ayudaba a levantarme para seguir estudiando. Y sí es cierto, cuando usted ora por alguien, usted no sabe, a lo mejor usted ora que quede, no sé, que sane, y Dios está obrando en esa persona. Yo lo experimenté. Por ejemplo, ¿usted cree que Arturo sabía cómo me sentía? No, él oró y yo dije, Señor, le dijiste a Arturo que orara eso. Sí, Dios le dijo que orara eso, porque así es Dios. Dios te habla, te ayuda a través de otras personas. Y cuando yo leí esto, me quebrando un poquito porque para mí fue muy importante. O sea, es algo que Dios me dio para que pueda recordar su misericordia, su bondad y que nunca olvidemos que todos tenemos un momento de Ebenezer y no debemos olvidarlo. Y que podamos entender que la oración es poderosa, así que nosotros siempre tenemos que orar por nuestros compañeros, por nosotros y veremos la gloria de Dios. Y aunque, amén, y aunque sea un no, Dios te da la paz siempre. Y el tercer punto que yo aprendí de aquí es la fidelidad de Dios. Y mire, la fidelidad de Dios es un atributo esencial. Sí quedó Mayrani, sí quedó. Me hablaron. Sí. Un aplauso a Dios, un aplauso a Dios. Es que mire, la canción decía testificaré. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, cuando alguien se sube aquí y dice Dios me sanó, ¿a poco su fe no aumenta? Y uno ve a la persona y dice, es que yo la vi. ¿Se acuerdan de don Félix? El que tuvo el accidente. O sea, verlo era como que decías, wow, Señor, solo tú pudiste hacerlo. Y así es, testificar aumenta nuestra fe.
Y el último punto es la fidelidad de Dios. Y mire, la fidelidad es un atributo esencial de Dios, lo que significa que Dios es constante, confiable y siempre cumple sus promesas. Lupita predicó y dio unas promesas, ¿sí se acuerda? Dios es fiel y cumple sus promesas. Es una cualidad intrínseca a su naturaleza. La fidelidad de Dios se manifiesta en su carácter inmutable y en su compromiso inquebrantable con sus pactos y promesas. Y fíjese, un ejemplo de la fidelidad de Dios lo estamos viendo aquí. El pueblo caía una y otra vez y Dios fue fiel para salvarlo. Pero un ejemplo que me quedó así, que yo dije, sí, Dios es fiel, es Abraham. Fíjese, Abraham ya está grande, su esposa está grande y es estéril. Y Dios le dice, Abraham, te voy a dar un hijo. Y aparte tu descendencia va a ser, ¿ves las estrellas? Usted ha ido a la playa que todo está oscuro, ¿cómo se ven las estrellas? No se pueden contar, son muchas. Y Dios le dice, te voy a dar un hijo y tu descendencia va a ser como las estrellas y como la arena del mar. Pero resulta que Abraham ya está viejito, su esposa está grande y es estéril. Pero cuando usted sigue leyendo, después de un tiempo, Sara se embaraza y tiene a Isaac. Isaac ya está en edad de tener esposa. Y me gustó esa parte porque dice que Abraham le buscó esposa, fue y buscó a Rebeca, y el siervo que trajo a Rebeca le dice, Señor, Dios te ha colmado de misericordia y ha sido fiel contigo. E Isaac se casa con Rebeca, ¿sí? Isaac y Rebeca tienen a los cuates, Esaú y Jacob. Y Jacob, pues, que hace sus tranzas, que se pone el pelito, que se enoja con Esaú, que se tiene que ir y se casa con Raquel. Ahí estábamos bien ahí. Se casa con Raquel, trabaja años para casarse con Raquel y después tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y cuando usted ha leído la genealogía y que el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, yo la verdad no la leo mucho, yo nada más veo el principio y el final. Digo, este hijo. Bueno, pero es de tal, de ala. Sí, pues son un montón de nombres. Pero cuando usted también lo hace o no. No, sí, yo creo que sí. No está bien leerlos todos. Pues de ahí puede sacar nombres para sus nietos y sus hijos. Pero el punto es el siguiente. ¿Se cumplió la promesa, sí o no? Un montón. Dices, ala, sí son como la arena del mar y sí son como las estrellas. Pasó mucho tiempo, pero la promesa se cumplió. Dios es fiel. Y no solo eso, sino que uno es medio infiel, uno es medio rebelde y el Abraham, no, pues voy a tener con otra y así, aún así Dios fue fiel. Aún así se cumplió la promesa. Y cuando yo veo esto dije, el Señor es fiel. Su fidelidad es muy grande para con nosotros. Entonces, si Dios le ha dado una palabra, no importa que tarde, así como Abraham, se va a cumplir. Y mire, la fidelidad uno puede decir, porque yo lo pensé y dije, entonces cualquiera puede decir, pues Dios es bueno, es fiel, puedo pecar, puedo irme, como quiera me va a perdonar y me regresa. No funciona así. Cuando uno experimenta la fidelidad de Dios, uno dice, Señor, yo no quiero lastimarte, no quiero hacer algo que te lastime. Y le voy a poner un ejemplo. Una persona conoce de Dios, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Y un día por alguna situación se aparta de los caminos de Dios, se va a una fiesta, toma bastante, consume alguna cosa, se sube a su carro, maneja más de 100 kilómetros por hora y choca. Pero no se muere. No se muere. Y los doctores dicen, es que es un milagro usted. ¿Cómo se salvó? Esa persona, si experimenta la fidelidad de Dios, ¿usted qué cree que va a hacer? Gracias, Señor, porque me salvaste. No lo merecía, yo andaba haciendo cosas malas. Sin embargo, tú me preservaste la vida. La fidelidad funciona así. Cuando vemos la fidelidad de Dios, aunque nosotros no seamos fieles, aunque nosotros estemos enojados con Dios, Dios es fiel. Y cuando experimentamos su fidelidad, hay un cambio en nuestro corazón. Y mire, otro ejemplo y el último de la fidelidad de Dios es la cruz. Mire,
La fidelidad de Dios se muestra en Jesús y su promesa de vida eterna. Dios promete, dice Juan 3:16, y todo aquel que crea en Jesús, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él crea será hijo de Dios y le daré vida eterna. Y es una promesa de vida eterna, es una promesa como la de Abraham, es una promesa que se va a cumplir. Y cuando nosotros vemos la cruz, ese es el ebenecer de todos, porque decimos, Señor, yo soy pecadora, pero tú moriste en esa cruz para llevar mis pecados y darme salvación y vida eterna. Dele un aplauso al Rey. Y la fidelidad de Dios se manifiesta plenamente en Jesucristo, en que se cumplen las profecías. Cuando usted lee Isaías, en todo el libro se anuncia a Jesús, en todo el libro de la Biblia. Y cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que la promesa se cumple. Así que todos los que estamos aquí, si recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos una promesa de vida eterna. Y me gustaría, a los que vienen por primera vez, si les gustaría hacer una oración. Sí, si pueden pasar aquí adelante. ¿Alguien más viene por primera vez? Vamos a hacer una oración. Nos ponemos todos de pie, vamos a orar. Y cerramos nuestros ojos. Y dice la Biblia que si lo hacemos con nuestra boca y nuestro corazón, Dios está con nosotros. Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador. He cometido muchos errores. He hecho muchas cosas que han lastimado tu corazón. Pero hoy me arrepiento y te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy salvo hoy. Soy tu hijo hoy. Ebenecer. Hasta aquí Dios me ha ayudado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le va a dar. Bueno, nos da mucho gusto que hoy nos acompañen y hoy bendecimos a ellas que han recibido a Jesús. Y mire, cuando nosotros vemos todos estos puntos, somos agradecidos e incluso por los errores e incluso por la corrección. Cuando aprendemos que la oración es poderosa y que en todo tiempo podemos orar a Dios, aunque nos hayamos equivocado una y otra vez, Dios es fiel. Y cuando vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida, que nos apartamos y aún así Él nos ama, y una y otra vez Él nos ama, podemos decir ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Y qué le parece si alabamos al Señor?